Muchísimas bendiciones, un saludo, un abrazo bien grande para cada uno de ustedes a la distancia. Les saluda, les bendice en esta mañana poderosa, en esta mañana hermosa, en esta mañana que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Su pastor y amigo Grayson Mena, pastor general en Casa de Oración Virrí. Para mí es un gusto y un placer poder compartir con cada uno de ustedes, que podamos abrir estos espacios como lo hemos venido haciendo normalmente durante algunos meses ya, gracias a Dios. Ya tenemos algunos meses de estar con las transmisiones en vivo. Para mí en lo personal han sido de muchísima bendición. Hemos tenido un muy buen alcance, hemos podido llegar a muchísimas personas dentro y fuera de nuestra nación. Ha sido una bendición, de verdad, una bendición muy, pero muy grande. Así que saludamos a todas las personas que en este momento ya están conectados y todas las personas que se van a comenzar a conectar en cualquier momento. Así que de verdad reciban las más ricas y abundantes bendiciones, las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Hoy quiero que no se me muevan de ahí. Tenemos un tema súper interesante, un tema muy bonito, un tema que vine preparando durante toda la semana, dándole vueltas a una cosa, dándole vueltas a la otra y preparando un tema bien bonito para que hoy podamos aprender, para que hoy podamos salir diferentes, para que hoy podamos, sobre todo, importante, seguir aprendiendo cada día más de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Así que gracias por todas las personas que están conectados en esta transmisión en vivo, que nos están viendo dentro y fuera de nuestras fronteras. Ahí ya vi que está conectada Mari Solís. Hola hija, ¿cómo estás? Bendiciones. Ahí está don Carlos también Núñez. Saludamos a don Carlos, a su esposa, a su hijo. Los bendecimos en el nombre de Jesús, a todos ellos por allá y todas las personas que están ya conectadas siguiendo la transmisión en vivo. Bendito sea el Señor. Antes de ¿cómo se llama? De empezar empezar a desarrollar el tema, quiero darles un anuncio muy importante. Antes de que se me vaya a olvidar, quiero darles un anuncio muy importante. Bendito sea el Señor. Tomen nota. Casa de Oración Virrí vuelve a abrir sus puertas. Si el Señor así lo permite, si el Señor nos permite, la próxima semana, el sábado 10 y domingo 11, vamos a abrir, va a ser nuestra apertura después de ya varios meses de estar con la congregación cerrada. Vamos a abrir nuevamente si el Señor nos lo permite. Amén. Sábado 10 y domingo 11. Sábado 10 de 4:30 a 5:30 y domingo 11 de 10 a 11 de la mañana. Pronto, seguramente en los próximos días, ya muy pronto, vamos a hacer circular un video, las instrucciones, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer, por las diferentes plataformas, por Facebook, por WhatsApp. Vamos a anunciar, vamos a explicar un poco de cómo va a ser esta apertura de Casa de Oración Virrí. Así que les saludamos, reciban un saludo muy cordial, un abrazo de verdad a la distancia. Pronto nos volveremos a ver si el Señor así lo permite, pero como les digo, pronto ya vamos a empezar a dar un poquito más de detalles de cómo va a ser esta apertura, si el Señor así lo permite. Amén. Así que recuerde que nuestra congregación Casa de Oración Virrí está ubicada 50 metros al norte de la Plaza de Deportes en Virrí, en Santa Bárbara de Heredia, o diagonal a la escuela Alfredo Bolio Jiménez. Amén. Bueno, ahí están conectándose las personas. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por cada una de las personas que hoy están conectadas y quieren aprender un poquito. Vamos a aprender juntos. Amén. Nos vamos a poner bajo la ley del acuerdo, como dice la palabra, y vamos a empezar a aprender de la palabra del Señor, hermanos, porque vea, les voy a decir algo. Estamos viviendo tiempos difíciles y ustedes lo saben. La palabra del Señor nos habla de muchas cosas, pero no solamente es leer, sino también es entender. Empezar a leer los tiempos en los que estamos viviendo. Hermanos, no podemos alejarnos de Dios, pero ni un segundo. No podemos darnos ese lujo. Necesitamos
a Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón. Necesitamos a Dios en las escuelas, colegios, universidades. Necesitamos a Dios en todo, hermanos. No podemos alejarnos un solo instante, un solo minuto. Usted no puede estar largo de su presencia. Amén. Necesitamos a Dios. Tenemos que reconocer juntos, como iglesia, como familia, que necesitamos de Dios. Este es un tiempo importante para que la iglesia en general, la iglesia en Costa Rica, y no estoy hablando de dogmas ni de credos religiosos, no, la iglesia en general, nos unamos en oración, doblando nuestras rodillas para que podamos salir adelante, hermanos, porque solamente la oración, el ayuno, la palabra, eso es lo que nos mantiene vivos a nosotros. Y sabemos que no nos va a hacer falta nada porque el Señor está con nosotros. Y Él prometió, recuerde, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que saludamos a todas las personas que están conectadas. Ahí está Betico, ahí está José Betancur, ahí está Brian Vivas, ahí está Angélica, ahí está Doña Marta, Doña Flor, Steven Umaña, ahí están todos los hermanos conectados, bendito sea el Señor. Sé que faltan muchísimos todavía a conectarse. Desearía que todos estén conectados en este momento para que podamos empezar a desarrollar el tema, pero no importa, con los que están, vamos a empezar en esta mañana. Amén. Vamos a empezar a correr porque el tema está muy interesante. Así que acompáñenme en esta mañana, al ser las 10:40 de la mañana. Amén. Domingo 4 de octubre 2020. Bendito sea el Señor que nos ha permitido llegar hasta acá. Amén. Estamos en medio de una pandemia mundial donde ya llevamos, creo que aproximadamente 7 meses de pandemia, donde muchísima gente ha muerto, hermanos. Y me imagino que muchísima gente todavía va a morir porque la pandemia todavía no ha terminado. Pero le oramos al Señor para que el Señor lo proteja a usted, nos proteja a nosotros, que ninguna plaga toque tu morada. Repita conmigo, ninguna plaga tocará mi morada. Que usted pueda estar bien con su familia, que nosotros podamos estar bien, que el Señor nos proteja en todo momento, pero siempre aceptando su voluntad. Amén. Así que en esta mañana, bendito sea el Señor, acompáñame a orar. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle dirección al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe, para que nos ayude, para que nos dé el discernimiento, para poder desarrollar este tema que tenemos preparado en esta mañana para cada uno de ustedes. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, queremos agradecer, Padre, por un día más. Queremos agradecer, Señor, por el aire que respiramos en esta mañana. Agradezca a Dios ahí donde donde está siguiendo la transmisión en vivo, ya sea que esté en su casa, ya sea que esté en carretera o en el trabajo, y si usted tiene y puede, dígale: Señor, gracias. Levante sus manos en esta mañana y dígale: Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque reconozco, Señor, que sin ti no soy nada. Reconozco en esta mañana, Padre, que yo te necesito en mi vida, Padre. Te necesito, Señor. Padre, ayúdame, Señor. Necesito de ti. Necesito beber de esa agua. Porque si yo bebo de esa agua, nunca más voy a volver a tener sed. Señor, dame de esa agua. Dígale al Señor ahí donde está usted ubicado en este momento. Dígale: Señor, dame de esa agua. Necesito beber de esa agua, Señor, porque el único, Padre, que la tiene y la puede dar eres tú. Padre, dame de beber esa agua, porque sé que en el momento que la beba nunca más voy a volver a tener sed. Padre, te pido que bendigas a mi familia. Dígale al Señor: Padre, bendice mi familia. Señor, bendice mi trabajo. Y si no tengo trabajo, Señor, dile: Señor, por favor, ábreme puertas laborales, mi Dios. Tú conoces mi necesidad. Tú conoces, mi Dios, lo que yo necesito en este momento. Por favor, ábreme puertas para yo poder laborar, Señor. Padre, gracias, porque sé que tú estás al control de todas las cosas. Todas las cosas están al control tuyo.
porque todo lo que tú haces, Señor, lo haces perfecto. Tú nunca te equivocas. Todas las cosas, aunque no entendamos, tú las haces bien hechas. Gracias, Espíritu de Dios, por estar con nosotros en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos aprender, para que podamos, mi Dios, entender juntos como iglesia, como familia, que podamos entender, Padre, que no hay divisiones, que no hay paredes, sino que somos una sola iglesia, sedientos de aprender de la palabra, porque sabemos, Señor, que tu venida está muy pronta y queremos, Señor, el día que tú vengas por nosotros, estar listos para irnos contigo, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana, porque sé que tu Espíritu Santo está en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una presencia de Dios muy linda en este lugar. No sé si usted la puede sentir. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo de Dios nos enseña. El Espíritu Santo de Dios está aquí, contigo, conmigo. Él es el que en esta mañana nos va a enseñar. Él es el que en esta mañana nos va a orientar, nos va a guiar, nos va a decir cuál es el camino. Yo me imagino, y ya para empezar a entrar en materia con lo que quiero hablar hoy en esta mañana, bendito sea el Señor, para entrar en materia. Pero antes de entrar en materia, quiero saludar a don Franklin también, que está por ahí viéndonos. Ahí está Jeffrey. Hola, hijo, ¿cómo estás? Vieras que me siento muy orgulloso de saber que estás ahí viendo la transmisión. Un gran abrazo para usted, para su esposita y para todos allá, para don Rodrigo, doña Carmen, todos los que están siguiendo la transmisión en vivo en este momento. Sé que tal vez usted tiene muchas preguntas y muchas interrogantes. Yo las tengo. Sé que muchas veces es difícil aceptar la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios siempre va a ser perfecta. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y ya estamos entrando en materia. Así que, si usted no tiene una Biblia a mano, le pido por favor que corra. Yo le voy a dar tiempecito para que usted traiga una Biblia y estudiemos juntos hoy la palabra del Señor. Hola Ginette, ¿cómo estás? Muchas bendiciones. Un saludo para usted, para Luisito, para Lucía, Maripaz, allá donde están, en cualquier lugar. Que Dios los bendiga. Gracias por estar conectados, siguiendo la transmisión en vivo. Bendito sea el Señor. Un abrazo también para Marlon Fernández, que también está por allá, siguiendo la transmisión en vivo. Hermanos, ya con la Biblia ahí, sé que muchos ya fueron, ya tienen la Biblia ahí. Sé que muchos en este momento están ahí en burbuja familiar o de repente están solos, ¿verdad? Pero no importa, en las condiciones en que estén, vamos juntos a estudiar hoy la palabra del Señor. Quiero que me acompañen, hermanos. Son las 10:47 y vamos a entrar en materia. Quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21, hermanos, es un pasaje muy conocido. Pero esta semana, hermanos, yo he empezado a darle forma a esto. ¿Cuántas veces en 23 años de ministerio que tengo yo he leído este pasaje? Muchísimas veces. Pero yo quiero hoy enfocarme y que la base de toda esta palabra que hoy le he titulado Conociendo la voluntad de Dios. Así es como le he titulado a este sermón, Conociendo la voluntad de Dios. Y yo he puesto toda la base bíblica en dos pasajes: Mateo capítulo 7 versículo 21 y Jeremías 42 del versículo 1 al 6. Ahí vamos a estudiar en esta mañana. Mateo capítulo 7 versículo 21, yo sé que a más de uno ahí le suena y lo han leído muchas veces, pero hoy quisiera que hoy empecemos a barajar, desmenuzar, despedazar
este versículo y podamos aprender, podamos estudiar en esta mañana. Vamos a leer un poco. Acompáñame a leer en esta mañana. 7:21 del libro de Mateo dice: no todo, escuche bien para ir aprendiendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oiga, no todo, porque me imagino que todo el mundo le dice Señor. Señor una cosa, Señor la otra. Y todo el mundo le dice Señor. La humanidad, el mundo entero le dice Señor. Pero la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Quiero que vayamos aprendiendo ahí. Y escuche lo que sigue. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, aquí hay una separación. Estos son los que sí van a entrar. Los que no entran y los que sí entran. Pero los que sí entran son, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Quiero que hagamos un pequeño alto ahí. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Un pasaje muy conocido. Un pasaje que hemos leído durante años. Dígame usted que me está viendo. Usted que está siguiendo la transmisión en vivo, dígame. ¿Ha escuchado usted hablar de ese pasaje? Montones de veces, pastor. Seguramente usted va a decir. Claro que sí, yo también. En 23 años de ministerio yo lo he leído muchas veces. Pero una cosa es leer y otra cosa es estudiar y hacer lo que ahí dice. Entonces dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Yo pregunto en esta mañana, usted que me está viendo, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque aquí la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero antes de hacerla tenemos que conocerla. Tenemos que conocer la voluntad de Dios para poderla hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Estamos haciendo la voluntad de Dios, usted y yo, todas las personas que en esta mañana están siguiendo la transmisión. Estamos haciendo la voluntad de Dios. No me tiene que contestar. Contésteselo usted ahí en su corazón. Si estamos o no estamos haciendo la voluntad de Dios. Hay una historia, y voy a empezar a leer inmediatamente. Hay una historia que me encontré en el libro de Jeremías, capítulo 42, para que sigan ahí la lectura en el versículo 1 al 6. Vamos a buscarlo ahí. Jeremías, capítulo 42, del versículo 1 al 6. El pueblo de Judá, escuche bien, el pueblo de Judá necesitaba escuchar una respuesta de parte de Dios, y ahorita lo vamos a leer. Ellos necesitaban que Dios les hablara. El pueblo de Judá en ese momento estaba siendo esclavizado por el imperio babilónico, por el rey Nabucodonosor. Los habían esclavizado y a muchos de ellos se los habían llevado a Babilonia. Entonces el pueblo busca a Jeremías, y vamos a empezar a leer para que usted siga conmigo la lectura. El pueblo está esclavizado. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, esclaviza Judá. Se lleva a muchos para Babilonia, otros se quedan en Judá, pero el pueblo necesita una respuesta de parte de Dios. O se quedan ahí, en su tierra, así como están en esas condiciones, amén, o salen huyendo para Egipto. Solo hay dos caminos: o se quedan ahí o huyen a Egipto. Pero ellos necesitan una respuesta de Dios, necesitan saber cuál es la voluntad de Dios. Yo me imagino que muchos de ustedes, inclusive yo, hemos estado en una situación así, donde necesitamos saber qué es lo que Dios quiere. Necesitamos una respuesta, necesitamos que Dios nos hable. Necesitamos que Dios hable a nuestro espíritu.
y nos diga qué hacer en X o Y. El pueblo de Judá necesitaba una respuesta en ese momento. Vamos a seguir un poco la lectura para que vayamos un poco entendiendo, para ir desarrollando un poco mejor el tema. Porque el tema de hoy, como les dije, se llama Conociendo la voluntad de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias por estar siguiendo ahí la transmisión en vivo. Dice en el versículo 1, Jeremías 42, del versículo 1 al 6. Vinieron todos los oficiales, la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Todo el pueblo de Judá había venido a buscar a Jeremías, porque necesitaban una respuesta de parte de Dios. Todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, no se quedó nadie. Qué lindo, ¿verdad? Necesitaban que Dios les hablara. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como ven tus ojos. ¿Por qué unos pocos? Porque ya Nabucodonosor había llevado cautivos a muchos a Babilonia, pero los que habían quedado habían venido a buscar a Jeremías. ¿Y sabe cómo vinieron ellos? Ellos vinieron con una actitud humilde, sumisa, porque ellos necesitaban que Dios les hablara. ¿Cómo venimos nosotros a buscar la voluntad de Dios? ¿Orgullosos? ¿Arrogantes? ¿Exigiéndole a Dios? ¿Tratando de doblarle el brazo? No. Ellos vinieron con una actitud humilde, porque necesitaban una respuesta, que Dios les hablara. Por eso vinieron a buscar al profeta. Así como cada uno de nosotros en algún momento hemos necesitado que Dios directamente sea el que nos hable. Yo he necesitado, de hecho ahorita estoy esperando una respuesta de Dios. Yo ahorita le estoy orando a Dios por un asunto personal y estoy esperando que Dios me hable. Y ellos vinieron con una actitud humilde. En ese momento vinieron mansitos, así mansitos, porque ocupaban que Dios les hablara. Sigamos leyendo. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Es importante conocer la voluntad de Dios para saber qué es lo que debemos hacer, si vamos por buen camino o no, para decidir correctamente. Ya que importante, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros vamos por un camino equivocado. Muchas veces estamos haciendo las cosas mal. Muchas veces no estamos agradando a Dios como Él lo demanda. Pero el pueblo en ese momento viene a Jeremías porque dice: Señor, es que necesitamos que tú nos digas por qué camino ir. Tenemos estas dos opciones: o nos quedamos aquí en Judá bajo el dominio babilónico, o la rayamos para Egipto. No había otra opción. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído. He aquí yo voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Eso quiere decir que Jeremías le dijo: ok, yo voy a orarle a Dios por ustedes, y yo no me voy a reservar nada. Todo lo que Dios me va a decir, yo se lo voy a decir a ustedes. Eso fue lo que dijo Jeremías en ese momento. Bendito sea el Señor. Versículo número 6. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello por lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Eso quiere decir que ellos estaban dispuestos a escuchar lo que Jeremías estaba dispuesto a decirles de parte de Dios. Escuche bien. Ellos todavía así, humilditos, sumisitos, porque ocupaban la respuesta. Ellos decían: lo que Jeremías nos hable, eso vamos a hacer. Versículo 6. Sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos,
obedeceremos. Eso dijo el pueblo de Judá, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Por supuesto, esa es otra llave. Es que si usted obedece a la voluntad de Dios, si usted hace la voluntad de Dios, si usted conoce la voluntad de Dios, te va a ir bien. Pero muchas veces a nosotros nos va mal, nos va como un quebrado, hablando popularmente, porque no hacemos su voluntad. Si usted quiere que en la vida le vaya bien, voluntad. Número 2, sea obediente. Haga lo que Dios le está diciendo que haga. Porque si no, eso se llama desobedecer. Amén. Sé que muchos de los que están siguiendo la transmisión en vivo posiblemente están esperando una respuesta de parte de Dios. Le han preguntado algo a Dios. Es que, Señor, necesitamos conocer tu voluntad en este caso. Necesitamos conocer tu voluntad en esto otro. Y sé que le han preguntado a Dios. Y créanme que a muchos ya Dios les habló. Otros están esperando la respuesta. Pero si ya Dios les habló, pues hagan lo que Dios les está pidiendo. Si Dios les está diciendo que vayan por la derecha, porque van por la izquierda. No tiene ningún sentido. Solamente limítense a hacer lo que Dios le dice que haga. El pueblo de Judá está esperando una respuesta. Vinieron mansitos, sumisitos, porque ocupaban escuchar una respuesta de parte de Dios. Vamos a seguir leyendo la historia para aprender qué fue lo que sucedió en este caso. ¿De acuerdo? Sigamos. En el versículo 5 y 6 acabamos de estudiar, acabamos de leer que el pueblo de Judá, quiere conocer la voluntad de Dios. Amén. Eso lo acabamos de conocer. El rey Nabucodonosor, como se lo dije anteriormente, había conquistado Judá y se había llevado a muchos a Babilonia. Y los que habían quedado en Judá vinieron al profeta para consultar a Dios por medio del profeta. Porque el camino era o se quedan en Judá o la rayan para Egipto. No había otra alternativa. Amén. En el versículo del 7 al 16 vamos a leer. Dios revela su voluntad. Por medio de Jeremías Dios habla al pueblo de Judá que está esperando en ese momento una respuesta de parte de Dios, porque Dios es soberano. Amén. Entonces en ese momento el pueblo que está esperando una respuesta por fin recibe. Amén. Recibe por parte de Jeremías la tan ansiada respuesta de parte de Dios. Escuche bien lo que Dios dijo. El pueblo pregunta y Dios responde por medio de Jeremías. Vamos a leer del 7 al 16 para entender. Aconteció que al cabo de 10 días, oiga bien, aconteció que al cabo de ¿cuánto? 10 días. En este caso fueron 10 días. Muchas veces usted ora hoy y usted quiere que Dios le hable hoy mismo. Sí, muchas veces nosotros somos así. Nosotros queremos torcerle el brazo a Dios. Y si le estamos pidiendo algo hoy, queremos que sea ya mismo. No. Ni usted ni yo podemos torcerle el brazo a Dios. Dios sabe cuál es el momento perfecto para poder responder. En este caso, fueron 10 días, que no fue nada, ¿verdad? Yo he esperado una respuesta de Dios 7 años. Una vez que pedimos algo, vimos su respuesta 7 años después. Así que si usted está esperando una respuesta de parte de Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Así que no se preocupe, que Dios en el tiempo perfecto le va a responder a su pregunta. Amén. Ok. Versículo 7. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Josías, hijo de Corea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Se hace un llamado general a los que habían quedado, porque la respuesta de Dios había llegado. Entonces necesitaban que todo el pueblo
escuchara la respuesta por parte de Dios. Ok, el versículo 9. Y le dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel. Amén. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Así ha dicho Jehová Dios. Escucha, pueblo mío. Escucha, Judá. Así ha dicho el Señor. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis a la presencia del rey de Babilonia, de la cual tenéis temor. No temáis de su presencia, así ha dicho Dios, porque con vosotros estoy yo para salvarnos, para libraros de la mano de él. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová Dios, diciendo: no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entraréis a morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moraréis. Ok, en resumidas cuentas, el pueblo estaba atemorizado de quedarse en Judá por el dominio de los babilonios. Ellos estaban atemorizados, ellos tenían miedo de que llegara Nabucodonosor, se llevara el resto y los terminara esclavizando en cautiverio, matándolos a todos. Ese era el temor que ellos tenían. Por eso ellos querían huir a Egipto, pero necesitaban que Dios les hablara. Pero resulta que Dios habla por medio de Jeremías, y el Señor les dice: no, un momentito, no se vayan. Quédense quietos ahí, no se muevan. Quédense ahí. No cometan el error de irse para Egipto. La voluntad de Dios para ese pueblo era que se quedaran allí, que no se movieran allí, que no le tuvieran temor al rey babilónico, que Dios los iba a levantar, que Dios los iba a bendecir, que Dios iba a estar con ellos, que Dios los iba a proteger, que Dios iba a estar con ellos en todo momento. Esa era la voluntad de Dios. Ellos preguntaron por medio del profeta para que le revelara Dios su voluntad, y Dios reveló su voluntad. La voluntad de Dios no era que se fueran a Egipto, era que se quedaran ahí, porque ahí, ¿verdad? A pesar de que ellos tenían miedo, Dios no iba a permitir que les pasara nada. Dios los iba a proteger, Dios los iba a cuidar, Dios los iba a chinear, Dios los iba a levantar como un pueblo, a pesar de que el dominio babilónico había llegado ahí. Dios no iba a permitir que nada les pasara. Esa era la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieren saber qué hizo el pueblo? ¿Quieren saber qué hizo el pueblo? ¿Qué ha hecho usted cuando Dios le ha hablado? ¿Qué ha hecho usted? ¿Cómo ha reaccionado usted cuando usted ya ha conocido la voluntad de Dios? Usted sabe qué es lo que Dios quiere. Y si Dios quiere, usted sabe lo que Dios quiere, ¿verdad? Si lo sabe, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué si usted sabe que Dios le reveló cuál es el camino a tomar, por qué toma otro camino? Porque somos tan desobedientes. Porque no hacemos lo que Dios dice. ¿Por qué no hacemos su voluntad? Si Dios revela su voluntad, es para que sigamos su voluntad. Es para que hagamos lo que Dios dice. No es para que vayamos en otra dirección.
Bendito sea el Señor. Estamos aprendiendo, ¿verdad? En esta mañana. Claro que sí. Vamos a ver qué fue lo que hizo el pueblo. Vamos a ir, acompáñeme ahí al libro de Jeremías, ahí mismo, en el versículo 43. Del 1 al 7, vamos a leer. Cuando el pueblo conoció cuál era su voluntad, qué es lo que debían de hacer, ya Dios les había dicho, no se muevan. Dios les había dicho, quédense quietos. No se muevan de ahí porque yo los voy a bendecir. Yo los voy a levantar. Yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan. No tengan miedo, no tengan temor, porque yo estoy con ustedes. Esa era la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque si ustedes se van para Egipto, van a morir allá. Eso fue lo que Dios trató de decir. Pero vamos a ver qué fue lo que el pueblo decidió. Versículo 43. Capítulo 43 del 1 al 7. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras que Jehová Dios habló, por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos. Dijo a Azarías, hijo de Osías, y a Joasías, hijo de Carea, y a todos los varones soberbios. ¡Ay, ay, ay! ¿Están escuchando? Voy a tener que volver a leer esa palabra, porque a mí me deja mucho que desear eso. Ellos estaban esperando respuesta de Dios. Dios les habla, Dios les dice, Dios les muestra el camino, pero aquí hay algo como que no cuaja. Vamos a ver. Dijo Azarías, hijo de Osías, y Joasías, hijo de Corea, y todos los varones soberbios, todos los varones orgullosos. ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado? Si llegaron sumisitos, llegaron humilditos a pedir la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó ahora? Ya conocen su voluntad, ya saben cuál es el camino, lo que tienen que hacer es seguirlo. Pero aquí dice que vinieron a Jeremías todos los varones soberbios. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Pero si llegaron sumisitos, ¿ahora qué? ¿Se les subió el humo? Ahora llegaron soberbios, orgullosos, pedantes. Vamos a ver qué pasó. Y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, mentiras dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morar allá? En otras palabras, ellos dijeron: Jeremías, todo lo que tú estás diciendo es mentira. Se le subió la ira, se le subió la soberbia, se le subió el orgullo. El pueblo estaba escuchando, estaba esperando una respuesta. La respuesta llegó por medio del profeta. El pueblo se había comprometido delante de Dios a hacer todo. El pueblo había dicho: lo que Jehová dijere, eso vamos a hacer. Eso fue lo que ellos dijeron. Ellos se comprometieron. Ellos se comprometieron a hacer la voluntad de Dios. Eso lo dijeron a Jeremías, porque estaban necesitados de una respuesta. Llegaron humilditicos, pero se llenaron de ira, de arrogancia, de orgullo, y le dijeron: mentiroso Jeremías, usted no ha dicho nada. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble que la gente sea así. Y todavía en este tiempo hay mucha gente orgullosa, soberbia, pedante, que no sigue la voluntad de Dios, que no hace la voluntad de Dios. Hay mucha gente que está caminando en la izquierda y es a la derecha. El Señor le dijo: tienes que ir a la derecha, y ellos van a la izquierda, haciendo lo que a Dios no le agrada. Sino que Barud, hijo de Neerías, de incita contra nosotros, para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Corea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en la tierra de Judá. No hicieron caso. No obedecieron.
No hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Fueron desobedientes a la voz de Dios. A pesar de que se habían comprometido con Dios a obedecer con verdad y con lealtad. Así lo dice la palabra aquí en el versículo 5 del capítulo 42. Ahí lo puede leer. Se comprometieron con lealtad y verdad y ahorita están haciendo todo lo contrario. ¿Cómo va a llegar la bendición de Dios a un pueblo desobediente? ¿Cómo va a llegar la voluntad de Dios a un pueblo que no quiere aceptar su voluntad? ¿Cómo va a llegar la voluntad de Dios a un pueblo que se le dice que camine a la derecha y van por el otro lado? Van por la izquierda. Dígame usted que está siguiendo la transmisión. Si usted conoce la voluntad de Dios, haga lo que Dios dice entonces. No vaya por otro lado porque iría en contra de la voluntad de Dios entonces. Y la Biblia me enseña a mí, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos en esta mañana entonces? ¿Se fijan qué fuerte que es la palabra? Se fija como la palabra nos confronta a todos nosotros. Se fija como necesitamos aprender y dejar el orgullo y la arrogancia de lado y empezar a caminar como Dios quiere, a hacer su voluntad. Si usted conoce la voluntad de Dios, hágala entonces. Porque si usted no hace la voluntad de Dios, por más que usted le diga Señor, Señor, te vas a quedar. Te vas a quedar. Si no hacemos la voluntad de Dios, nos vamos a quedar. Necesitamos hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios revela su voluntad no solo para que la conozcamos, sino para que la obedezcamos. Dios nos revela su voluntad cuando oramos y nos la hace saber por medio de otra persona, por medio de sueños. ¿Cuántas veces nosotros le hemos preguntado a Dios sobre un tema en específico? Porque necesitamos conocer la voluntad de Dios. Pero también necesitamos saber qué es lo que Dios quiere que nosotros también hagamos. Nosotros le preguntamos a Dios cuál es su voluntad, pero también nosotros sabemos qué es lo que a Él le gusta que hagamos. ¿Lo estamos haciendo? Si somos humildes para pedir la dirección de Dios para nuestra vida. Si somos humildes para pedir la dirección de Dios, también seamos humildes para aceptar su voluntad. No puede llenarse de orgullo, de arrogancia, nuestra alma, nuestro corazón, para no hacer lo que Dios dice que se haga. Si Dios dice que vamos por aquí, vamos por aquí. No vaya usted en contra de la voluntad de Dios caminando por otro lado. Aprendamos a ser obedientes. Aprendamos a aceptar su voluntad. ¿Cuántos de los que estamos siguiendo la transmisión le hemos preguntado a Dios sobre X o Y? Si Dios no le ha contestado todavía, espere en el Señor. Siga preguntando. Sígale diciendo, Señor, recuerde que yo quiero saber respuestas sobre esto. Y el Señor te va a hablar. Pero en el momento que Dios te dé la respuesta a lo que usted está buscando, que su corazón no se llene de orgullo como le pasó al pueblo de Judá. Porque la historia termina muy mal. La historia termina muy mal porque ellos se rebelaron en contra de la voluntad de Dios y terminaron mal. Todo el que se rebela en contra de la voluntad de Dios termina mal. Pero si usted hace y acata lo que Dios dice, oiga, no lo digo yo, lo dice su palabra y lo voy a leer otra vez. Cuando el pueblo dijo, Jeremías, háblanos, sea bueno o sea malo. Oiga, sea bueno o sea malo, en el versículo 6 del 42, estoy ahí. Sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, a la cual te enviamos, obedeceremos.
para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. ¿Cuántas personas están mal en este momento? Y están mal porque quieren. Están mal porque no han aceptado su voluntad. Pidieron revelación para que Dios les revelara y no están siguiendo lo que Dios les mandó a hacer. Tengamos mucho cuidado. Cuando usted le pregunte a Dios algo y Dios le responde, tenga el cuidado de hacer lo que Dios está hablando. No vaya, porque podemos terminar muy mal, como le pasó al pueblo de Judá. El pueblo de Judá decía, o nos quedamos o nos vamos. Y pidieron respuesta. Dios les da la respuesta y hicieron lo contrario. Cuando usted y yo conocemos la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos a caminar a su lado. Vea qué importante este punto. Cuando usted y yo conocemos la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a caminar a su lado. Yo necesito que usted entienda lo que estamos hablando en esta mañana. Si usted está pidiendo dirección, si usted está pidiendo una respuesta, cuando usted y yo conocemos cuál es la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos a caminar a su lado. Por ejemplo, usted ha visto los bueyes. Los bueyes llevan un yugo y los bueyes van caminando en una dirección. No se pueden salir. No se pueden salir ni a derecha ni a izquierda. Ellos van derechito, los dos caminando juntos. Los dos deben de llevar un paso. Tienen que ponerse de acuerdo para llevar un paso prácticamente exacto en una dirección. Van juntitos. Así es cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios. Tenemos que estar dispuestos a caminar a su lado. No uno por un lado y el otro por otro, como le pasó al pueblo de Judá. Yo les voy a decir algo, escuche bien. Muchas veces la voluntad de Dios no será agradable para la mayoría. Muchas veces tal vez la respuesta que Dios le va a dar a usted, tal vez no era lo que usted quería escuchar. Tal vez usted quería escuchar otra cosa. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Si yo quería escuchar esto o lo otro y Dios me está diciendo otra cosa. Muchas veces la voluntad de Dios no será agradable, tal vez para usted o para mí. No es lo que usted y yo queríamos escuchar, pero créame que lo que Dios habla, lo que Dios revela es lo correcto, porque Dios nunca se equivoca. Si Dios le dijo que se quedara ahí, quédese ahí. Si Dios le dijo que se mueva, muévase para donde Dios le dice que se tiene que mover. Eso es todo. Pero no vaya en contra de la voluntad de Dios. Si usted sabe lo que tiene que hacer, hágalo. Porque muchas veces, escuche bien, tal vez lo que Dios habla, tal vez no es lo que usted quería escuchar. Vea lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 6. Leo para ustedes. Efesios capítulo 6, versículo 6 dice: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. No es para agradar a hombres, sino para agradar a Dios. ¿Me entiende? ¿Me explico? ¿Ve qué importante? ¿Ve qué importante es que aprendamos a hacer su voluntad, a conocer su voluntad y a hacer su voluntad? Lo que Dios reveló a Judá por medio de Jeremías probablemente, y como se lo dije anteriormente, no era lo que ellos querían escuchar. Ellos lo que querían escuchar era que querían irse para Egipto. Si ellos querían irse para Egipto desde un principio, ¿para qué preguntan entonces? Porque ellos querían torcer el brazo a Dios, porque ellos querían hacer lo que les daba la gana, como muchos que hoy en día hacen lo que les da la gana. Sí, claro, estoy hablando sin pelos en la lengua. Muchos actualmente hacen lo que les da la gana, no hacen la voluntad de Dios, hacen lo que les da la gana.
conocen la voluntad de Dios e hicieron otra cosa, como les pasó al pueblo de Judá. El pueblo de Judá, Dios conocía las intenciones de ellos. Dios conocía su corazón. Dios sabía desde un principio que ellos querían irse para Egipto huyendo. Tenían miedo. Ellos lo que querían era salir corriendo para Egipto. Desde un principio Dios sabía. Pero ellos querían preguntar. Aún así. Y preguntaron. Y no obedecieron. Llegaron humilditos, sumisitos, llegaron. Y se les subió la arrogancia y el orgullo. Y dijeron, no, mentiroso, Jeremías mentiroso, eso no es lo que Dios dijo. Entonces, ¿para qué preguntan entonces? ¿Para qué preguntan? ¿Por qué preguntan entonces? Querían torcer el brazo a Dios entonces. Hay muchos que quieren torcer el brazo a Dios. Hay muchos que quieren que Dios haga lo que ellos digan, lo que ellos dicen. Y eso no es así. Usted no puede hacer eso, ni yo. Tenemos que obedecer y hacer lo que Dios manda, lo que Dios dice. Porque si usted no está recogiendo, entonces desparrama. Tenemos que recoger juntos, no desparramar. Muchas veces nosotros llegamos a preguntarle a Dios algo, pero nuestro corazón quiere otra cosa. Ya uno lo sabe. Y uno quiere que Dios le conteste a lo que uno quiere. Y muchas veces Dios contesta no lo que queremos escuchar. Ay, diga conmigo. Ay. Recuerde que no siempre Dios le va a indicar lo que usted quiere escuchar, lo que quiere oír. Dios siempre le va a decir a usted lo que es mejor para usted y su familia. Porque la voluntad de Dios, según lo que dice Romanos 12:2, es agradable y perfecta. Me devuelvo otra vez a la misma pregunta que hice al inicio. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Ha consultado usted la voluntad de Dios? Y si ya tiene la respuesta, ¿está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer? Y si no tiene la respuesta, siga esperando. Si usted no tiene la respuesta, siga esperando. Porque en el tiempo perfecto y agradable de Dios, la respuesta va a llegar. Va a llegar a tu vida, va a llegar a tu familia. Dios te va a responder en el tiempo agradable de Dios. Pero que en el momento que Dios le dé a usted la respuesta, le diga cuál es el camino correcto a seguir, no haga lo que hizo el pueblo de Judá. No haga eso. Vaya por el camino que Dios le indique que tiene que ir. Me devuelvo a la pregunta inicial. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchas veces nosotros, o una pregunta que nos hacemos mucho es, escuche bien usted que está siguiendo la transmisión en vivo, ¿quién irá al cielo? Sí, esa es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Quién irá al cielo? Pues aquí usted lo acaba de leer. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es el que entra entonces al reino de los cielos? El que hace mi voluntad. Sencillo. ¿Escuchó? ¿Quién entra al cielo? Si usted se ha hecho esa pregunta, que aquí en algún momento aquí está la respuesta. ¿Quién entra al cielo? El que hace mi voluntad. Entonces, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Voy terminando. Acompáñenme un momentito. Necesito que todos me acompañen acá al libro de Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Leámoslo juntos. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios ahí. Aquí, en estos dos versículos, escuche bien, por favor, no se distraiga un solo instante. Escuche por favor lo que dice aquí, Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. En el 7:21 dice que el que entra al cielo
o al reino de los cielos es el que hace la voluntad de mi Padre. Ya lo estudiamos, ya lo dijimos, ya estudiamos lo que le pasó al pueblo de Judá. Ya todo eso lo sabemos. Pero vea lo que dice aquí, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en el cielo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo pregunto, aquí Dios está revelando su voluntad. Sí, ¿verdad? Si estoy equivocado, que alguien me corrija. Pero aquí, en el 14 y 15, Dios está revelando su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios aquí revelada en lo que acabamos de leer? Vuelvo a leer otra vez. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en el cielo. Pero si no perdonamos a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a nosotros. Dios acaba de revelar su voluntad. Entonces, hermanos, yo pregunto nada más. Yo pregunto en esta mañana, si la voluntad de Dios es que nos perdonemos unos a otros, ¿por qué no nos perdonamos? Porque estamos llenos de resentimientos, porque estamos llenos de rencores, porque estamos llenos de iras. Porque hay mucha gente que llega y va a la calle o a las iglesias y levanta sus manos y adora a Dios y está enojado con el papá, está enojado con la mamá, está enojado con el hermano de la iglesia, está enojado con el vecino, está enojado con el primo, está enojado con el tío, está enojado con todo el mundo. Que alguien me explique. Yo quiero que en esta mañana aprendamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si la conocemos y si la Biblia nos enseña que no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, y si el Señor nos está revelando su voluntad, ¿por qué no lo hacemos? Muchos llamados, pocos escogidos. Hermanos, en este tiempo hay mucha gente que camina en las iglesias llenos de rencores y de resentimientos. Por cualquier cosita ya están enojados. Por cualquier cosita hablan una cosa o hablan la otra. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí dice que si nosotros perdonamos las ofensas a los hombres, Él nos va a perdonar. Pero si usted y yo no perdonamos las ofensas que a nosotros nos hacen, entonces dice que Él tampoco nos va a perdonar. La voluntad de Dios está revelada en su palabra. Aquí, apúntelo. Mateo 6, capítulo 14, 15. Ahí está revelada la voluntad de Dios. Si usted conoce la voluntad de Dios, muchas veces dice, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lea la palabra, lea la Biblia. Lea la Biblia y usted conocerá su voluntad. Pero hay veces pasan hasta una semana y usted no, óigame bien, pasa una semana y usted no se digna a abrir la palabra. Pasan 15 días, pasan 22 días, pasa un mes y usted no se digna a leer este libro. ¿Cómo va a conocer usted su voluntad si no lee? Aprendamos a estudiar, aprendamos a leer. Vea, se lo digo con todo el amor del mundo. Y si les estoy hablando así, si les digo así es porque los amo. En el amor de Cristo, yo no quisiera que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, empezando por mí como número 1. Porque si yo no perdono, tampoco yo iría al cielo. Yo me voy a quedar si yo no sigo la voluntad de Dios. No, se van a quedar mucha gente. Pero hay mucha gente que está resentida.
es que no les pueden decir nada. No les pueden decir nada. Porque por todo se resienten con el pastor, con los líderes, con los hermanos, con todo el mundo, hermanos. No se les puede decir nada. Hay mucha gente resentida. Aprendamos a perdonar, aprendamos a aceptar su voluntad. Si usted vea lo que le pasó a Judá, ellos estaban esperando una respuesta de parte de Dios, hermanos, e hicieron otra cosa. Y su camino fue un camino de muerte, de destrucción, de soledad. Ese fue el camino que escogió Judá. No escoja el camino que escogió Judá. No escoja ese camino. Aprendamos a amarnos, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a ayudarnos, aprendamos a bendecirnos en el nombre de Jesús. Aprendamos a perdonarnos, a reconocer nuestros errores. Aprendamos. Necesitamos aprender, hermanos. Estamos en un tiempo difícil, donde no podemos darle cabida a las cosas que no agradan a Dios. Que se vaya todo temor, que se vaya todas las ofensas, que se vaya todas esas cosas que a Dios no agradan. Y aprendamos a perdonar. Aprendamos de corazón a perdonar. La voluntad de Dios está reflejada en su palabra. Lea la palabra. Ore, ayune, métase con Dios. Y la palabra le va a ser revelada a usted, a su mente, a su corazón. La palabra va a ser revelada. La palabra. Métase eso en su cabeza y en su corazón. La palabra va a ser revelada. Aprendamos. Escuchemos. No siempre lo que Dios habla va a ser agradable para usted y para mí. Pero al final de todo, hermanos, lo que Dios decide siempre va a ser bien hecho. Cuando Dios le hable a usted, sea que le guste o no le guste, haga lo que Dios le está mandando hacer. Muchas veces yo le he preguntado algo a Dios y a mí no me ha gustado tal vez lo que yo he escuchado, pero tengo que obedecerlo. Tengo que seguir ese camino porque aunque a mí no me guste, sé que Dios lo tiene todo perfecto para mí. Porque yo no dependo de los hombres, yo dependo de Dios. Yo no dependo de los hombres. Usted no depende de los hombres. Dependemos de Dios. Hagamos su voluntad. Aprendamos a ser obedientes. No hagamos lo que hizo el pueblo de Judá, que desde un inicio ellos sabían qué es lo que iban a hacer. Y si ellos sabían qué es lo que iba a hacer, ¿por qué le preguntan a Dios? Porque ellos querían torcer el brazo a Dios. A Dios nadie le tuerce el brazo. Dios es soberano. Dios sabe lo que hace. Y le guste a usted y a mí lo que Dios hace, aunque a usted y a mí no nos guste, es perfecto. Acompáñame a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos agradecerte, Señor, por habernos dado la oportunidad de estudiar tu palabra, de conocer tu voluntad. Señor, sabemos que tu voluntad siempre va a ser agradable y perfecta. Y muchas veces tal vez, Señor, de lo que hablamos o de lo que te preguntamos, tal vez, Señor, todo no va a ser agradable para nosotros, pero sabemos que lo que tú hablas, lo que tú decides, siempre va a ser lo mejor para nosotros. Padre, en esta mañana, Señor, queremos pedirte perdón. Usted que está siguiendo la transmisión en vivo, si usted siente en su corazón que ha fallado en algo y quiere pedir perdón, este es un buen momento para que usted lo haga. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones. Perdónanos porque nos hemos equivocado, Señor, muchas veces. Y tal vez, Señor, no hemos seguido el camino que tú has trazado. Pero de ahora en adelante, Señor, queremos comprometernos, dígale al Señor, a conocer tu voluntad y hacerla, ponerla en práctica. Aunque
no nos guste tal vez la respuesta, sabemos que esa respuesta es la mejor, porque proviene de ti, porque tú no harías nada que nos dañe. Todo lo que tú haces para nosotros es porque nos amas y porque es perfecto. Gracias, Señor. Perdónanos. Queremos recibir ese perdón en esta mañana de parte tuya. Queremos sentirnos liberados. Queremos sentirnos bien. Queremos, Señor, agarrar nuevas fuerzas. Que tú aumentes nuestras fuerzas como las del búfalo, para que podamos seguir adelante, para que tú nos dé la capacidad de poder perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Que podamos, Señor, perdonar a todas esas personas que nos han ofendido de alguna otra manera. Que tú quites de nuestro corazón toda soberbia, toda arrogancia, toda altivez. Señor, quítala de nuestro corazón y ayúdanos humildemente a poder perdonar. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos en esta hora. Gracias porque sé que tú nos has perdonado. Y gracias porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber permanecido hasta el final en esta transmisión en vivo. Recuerde que el tema que estudiamos hoy, por si usted quiere compartirlo, por si quiere bajarlo de Facebook, de YouTube, recuerde que estamos, nos puede buscar como Casa de Oración Virrí, o también por medio de nuestro canal en YouTube, igual de la misma forma, Casa de Oración Virrí, activa la campanita y de ahí para adelante nos comienza a seguir. Hermanos, muchas bendiciones. Se despide de ustedes su pastor y amigo Grayson Mena, pastor general en Casa de Oración Virrí. Les amo, que Dios les bendiga grande y abundantemente y que terminen de pasar un día bien bendecido. Y recuerde, conozcamos la voluntad de Dios, pero también hagamos la voluntad de Dios y pongámosla en práctica. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima.